A ver, antes de seguir con el vídeo me gustaría aclarar una cosa. Voy a daros el contexto muy rápido de qué trata este vídeo. Hace tiempo ya vi en AliExpress este panel genérico, como veis no tiene marca, no tiene nada, mal anunciado como 30-35 vatios, olvidaros de esto, estos son 5 voltios y máximo 1 amperio, por lo cual en la vida podría tener más de 5 vatios. Esto sin embargo es un panel de Graph Power de 16 vatios, aproximadamente 3 veces más. La curiosidad viene porque claro, esto pesa medio kilo, ocupa bastante, es una cosa que luego además colgada en la mochila es muy aparatosa, y esto sin embargo es una cosita muy pequeña, muy fina y pesa 4 veces menos que esto, 110 gramos. Me podría plantear en una travesía llevar colgado la mochila, pero claro, necesito saber si carga algo o no, porque si no, ¿para qué lo vas a llevar? En este vídeo voy a haceros dos partes muy diferenciadas. En una vamos a comparar los dos, un día nublado. Una vez despejada esa duda, voy a coger este panel y esta batería de 15.000 mAh de ruta, en este caso en la reserva de la biosfera de Bavia, y al final del día voy a comentaros exactamente cuántos miliamperios se han cargado aquí y cuánto nos daría según el móvil que tengamos. Hoy llevo dos paneles solares, digamos portátiles, ligeros, son muy diferentes. Uno pesa 4 veces más que el otro y indudablemente hay uno mejor que el otro. Hay uno que carga más, tiene más posibilidades, pero espero poder demostrarte que no siempre hay que tener lo mejor o lo más pesado. ¿Cómo voy a medir la eficiencia de estos paneles? Ambos paneles tienen una entrada USB-A, con lo cual necesito lo primero un cable USB-A, y yo tengo un medidor que sí me acepta entrada y salida USB-C. Entrada del panel, salida a una batería externa. Aquí tenéis una con otra, la diferencia. Ahora mismo tengo conectada la pequeña. Nublado nos está cargando a 1,10 vatio, 1,20 vatio. Claro, a esta tralla, claro, cualquier batería de unos 19 vatios, pues calcular. Así nublado, pues 19 horas. Desconecto de este y vamos, y ahora he conectado, ahí va, a tomar por saco. Bueno, mismas circunstancias, ahí tenemos 2,70 vatios, pues es que más o menos lo que os estaba diciendo. En un día así, pues lo reducimos, nos vamos a 9 horas por ahí. Obviamente hablar de tamaño es un poco absurdo. Hablar de precio es un poco absurdo. Vamos un poco a la funcionalidad. ¿Queréis un dispositivo de verdad para tener capacidad para cargar vuestro móvil cuando vais de rutas largas? Pues no os va a quedar otra que iros algo así. Ahora, ¿tenéis una batería externa y queréis simplemente un apoyo que os vaya un poco reponiendo el móvil? No os creáis que es tan mala opción. Yo, que no utilizo esto mucho, encuentro mucho más manejable esto. En la mochila es mucho menos molesto llevarlo colgando. Esto es un poco lata. Ahora, vuelvo a insistir, creo que lo fundamental es llevar una batería externa. Y luego... Bueno, ya vale de rollo. Vamos a hacer una prueba real. Real digo, vamos a poner el panel en una mochila y vamos a hacer una ruta de un día. Tenemos planeado unos 16-17 kilómetros, nos va a llevar bastantes horas, vamos a un ritmo tranquilo y quiero ver con esta batería externa que estáis viendo cuánto se carga. Empezamos la ruta con 27% de batería. Lo que quiero al final del día, ahora que ha salido un poco el sol y vamos caminando en diferentes orientaciones, cuánto de esta batería, y resumiendo cuántos miliamperios me carga. Veremos a ver. Estamos en Bavia y a finales de agosto, por lo que vais a ver unos colores muy distintos a los colores habituales en Asturias.
Esta zona es muy apreciada por los ganaderos, vais a ver vacas, caballos y algún senderista. La ida de esta circular, muchas nubes, así que me dije, uy, este no es el día para grabar un vídeo sobre este panel. Lo miré así de reojo la batería y había cargado, nada, un 7%. Pero dije, bueno, todavía hay posibilidades. El día fue aclarando, cada vez el sol estaba un poco más fuerte y parece que poco a poco, lentamente, recordad que esto es una batería de 15.000 miliamperios, fue cargando poco a poco. A la vuelta de esta circular, el sol ya no me daba por la espalda, me daba un poco por el lateral, a veces por de frente, así que tampoco iba a cargar mucho, vaya. El resultado no estuvo tan mal al final. Buenas tardes ya, ruta terminada, tiempo total 8:39, os pondré los datos en pantalla para que tengáis una idea, y lo que os había dicho, 17,5 kilómetros. Resultado al final, he visto que ha ido cargando, no he hecho medidas hasta ahora. La ruta hemos tenido la ida muy nublada, no le daba el sol, y la vuelta tenía el sol de frente, así que no espero mucho, pero vamos a ver cuánto anda. ¿Veis? Un 50% del 26 que estaba al 50, pues con los datos reales cada uno puede elegir si le es o no le es válido para lo que pretende. Que nos vemos en el próximo vídeo.